Empiezo por confesar a mis lectores que, en todo lo bueno o malo que haya hecho durante el curso de mi vida, estoy seguro de no haberme enaltecido o rebajado, y que por consiguiente he de considerarme libre. Mi nombre es Casanova. Nací en la República de Venecia en 1725, y aunque soy de familia de baja cuna, durante mi vida logré relacionarme con reyes, obispos y genios de las artes durante mis viajes por toda Europa. Al ser expulsado de París por orden del rey, partí solo y sin criado hacia Madrid en 1767. Crucé las Landas, atravesé los Pirineos y de allí pasé a Pamplona, donde tomé un camino lleno de incomodidades y lamentables posadas, donde las puertas del cuarto se cerraban por fuera y no por dentro, para que la Santa Inquisición pudiera enviar a sus esbirros a ver qué hacen los extranjeros en sus cuartos. Y así, empecé a conocer poco a poco la nación en la que iba a vivir. Al llegar a la puerta de Alcalá, fui registrado en busca de libros prohibidos, y un empleado del pósito y del fielato me pidió un poco de rapé al que ofrecí. Este, en vez de tomar el polvo, me tomó la bolsa y arrojó su contenido al suelo, y devolviéndomela, dijo: «Señor, este tabaco es maldito en España». Más tarde comprendería que el tabaco y su comercio estaba bajo control real. Me alojé en una fonda de la calle de la Cruz, y mientras hacía instalar una estufa en mi cuarto, fui a calentarme a la Puerta del Sol, ancha plaza donde el calentador universal prodiga sus riquezas. Allí vi a muchos hombres paseando, solos o acompañados, deprisa o lentamente hablando con los amigos. Los hombres españoles son más bien feos que buenos mozos, a pesar de numerosas excepciones, mientras que en general las mujeres son bonitas. Al poco tiempo entregué todas mis cartas de presentación al conde de Aranda. Este era el que en su día había librado a España de los jesuitas. Filósofo profundo, gran político, intrépido, inflexible y vividor disimulado, que hacía en su casa todo lo que prohibía a los demás. De todos los que visité solo tuve buenas palabras, pero ningún apoyo. Solo el duque de Losada me aconsejó que procurase introducirme en la casa del embajador de Venecia para captar su apoyo. El embajador me recibió bien, pero indicándome que sería siempre en privado para no buscarse enemigos, dadas mis cuentas con la Inquisición y la ley veneciana. Al introducirme entre la alta alcurnia de Madrid, conseguí compartir mesa con algunas de las figuras más importantes de aquel tiempo, como el pintor Mengs o el arquitecto Sabatini, que construyó las cloacas y dio salubridad a Madrid. Mientras esperaba abrirme paso en esa corte, para distraerme, frecuentaba el teatro y los bailes de máscaras que el conde de Aranda había establecido en Madrid en una sala construida para ello, llamada Los Caños del Peral, donde en un gran palco situado enfrente del escenario permanecían los inquisidores para vigilar por las buenas costumbres y decencia del público y los actores durante el famoso fandango. Dado que el español convierte en cuestión de honra el más mínimo desliz de la mujer que le pertenece, las intrigas de amor son en extremo misteriosas y llenas de peligros. A pesar de todo esto, el libertinaje es extraordinario en Madrid, con la circunstancia agravante de la hipocresía. Así, en el paseo, en la iglesia, en el teatro, las españolas hablan con los ojos a quien quieren. Poseen ese seductor lenguaje a la perfección, por lo que el amante dispuesto a arrostrar peligros es el preferido siempre. No tardé en encontrar una pareja para esos bailes, la hija de un zapatero, muchacha muy bella con la que pasé buenos ratos. Todo esto se vino abajo cuando fui delatado por mi criado por portar armas prohibidas, y a pesar de tener tiempo para esconderlas, fui detenido y trasladado al Palacio del Buen Retiro, que la familia real había abandonado y que servía de cárcel y de cuartel de tropas. Por lo que al poco tiempo me había encerrado en una sala muy grande que olía mal, con otros 30 presos y sentado en un catre lleno de chinches, cuya plaga parece endémica en España. A pesar de la situación, conseguí escribir varias cartas, una de ellas al conde de Aranda, pasando una de las peores noches de mi vida entre malos olores y durmiendo sobre un estrecho banco y como única almohada mi brazo. Por fortuna, después de la segunda noche, peor que la primera, un coronel enviado por el conde de Aranda puso fin a mi encierro. Una vez libre y aseado, al día siguiente volví a visitar al conde de Aranda para agradecerle mi libertad, y con este paso se me entreabrieron las puertas a la corte, y así pude conocer a Campomanes y Olavide,
hombres de talento, de una especie muy rara en España. Hombres inteligentes, odiados por frailes y la Inquisición, que con el tiempo caerían en desgracia. Con el señor Olavide hablé acerca del proyecto de repoblación por suizos en la Sierra Morena, una zona hermosa y fértil del país, y sin embargo desierta. Suizos hechos venir por el rey, ya que éste pensaba que eran más laboriosos e inteligentes que los españoles. Y así, a su petición, pasé a asesorarle sobre el tema, ya que mi opinión de mezclar a los suizos con españoles por medio de matrimonios facilitaría su asentamiento. Y con este razonamiento que al principio Olavide tomó a broma, comenzó a hacerle pensar que posiblemente pudiera tener razón, y así me pidió que escribiese mis reflexiones y solo a él trasladase mis conocimientos. Y en estas labores, en divertimentos, tertulias y algún que otro viaje a visitar la corte en Aranjuez, seguí en Madrid hasta que fui atacado por unas fiebres que me mantuvieron postrado en cama durante días, en los que transcurrió la Semana Santa y las fiestas de Pascua. Se puede decir que estas fiebres me supusieron el principio de mis problemas en la corte de la capital, ya que al estar postrado no pude asistir a los oficios religiosos, con lo que mi nombre, junto con el de otras personas, fue mandado fijar por el párroco en la puerta de la iglesia, como personas que no creen en Dios y no han comulgado con motivo de la Pascua. A duras penas conseguí que un fraile me confesara y me diera la comunión, extendiéndome un certificado que envié a la parroquia de Mens. A pesar de esto, el pintor me expulsó de forma grosera de su casa, acabando de mala manera esa amistad. Todo este trabajo no me impedía seguir divirtiéndome y conocer nuevas gentes y bellas mujeres, con las que asistir a ese espectáculo bárbaro y soberbio, que son las corridas de toros, o pasear de su brazo por el Prado, donde se encontraba lo más elegante de Madrid. Así transcurrió todo, hasta que por una indiscreción mía, dejé en mala posición a Manucci, el favorito del embajador de Venecia, con lo que herí su amor propio y perdí un amigo, y un apoyo en la corte, por lo que en caso de que el rey pidiera informes de mí sobre mi proyecto de la colonia, no obtendría buenas referencias del embajador de Venecia. No pudiendo quedarme en estas condiciones en la ciudad, y unido al agotamiento de mis recursos, tomé la resolución de abandonar Madrid, pasando los últimos días con mi amante antes de partir a Valencia.